Hola a todos, pasen, tomen asiento. La verdad, me entusiasma muchísimo la clase de hoy porque vamos a embarcarnos en uno de los cambios de paradigma más monumentales en nuestra forma de entender el universo. En la explicación de hoy, literalmente vamos a dejar atrás las nociones clásicas con las que todos crecimos y vamos a reescribir las reglas del cosmos. Así que prepárense para sumergirse en una de las ideas más elegantes de toda la historia de la física. Para arrancar, quiero plantearles esta pregunta que es casi socrática. Piénsenlo un segundo. Desde que aprendimos sobre la famosa manzana de Newton, siempre hemos asumido que la gravedad es un tirón invisible, ¿verdad? Una fuerza física súper concreta. Pero, ¿y si les digo que todo eso podría ser una ilusión? ¿Y si eso que percibimos como una fuerza no es más que el resultado de la forma misma del espacio que nos rodea? Ojo con esto, porque con esta duda en mente, vamos a empezar a desarmar esa visión newtoniana con la que llegaron hoy al aula. Bueno, este será nuestro plan de vuelo para la sesión. Pasaremos muy rápido por la ruptura con la mecánica clásica. Luego entraremos al principio de equivalencia, las geodésicas, su matemática, las ecuaciones de Einstein y finalmente, la prueba de fuego. Los experimentos. ¡Arranquemos! Punto número 1. Bienvenidos a la relatividad general, la ruptura de la mecánica clásica. Ya sabemos que la relatividad especial redefinió el espacio y el tiempo, pero al hacerlo, rompió por completo nuestro modelo de la gravedad newtoniana. A ver, recordemos el problema. La ley de Newton implica que los cambios en una masa se sentirían instantáneamente en todo el espacio. ¡Instantáneamente! Y sabemos que eso es imposible si ninguna señal puede viajar más rápido que la luz. Así que necesitamos solucionar esa tensión. A partir de este momento, clase, les pido que borren de su mente la idea de una cuerda invisible que tira de los planetas. Olvídense de eso. En nuestra nueva visión relativista, la gravedad no es una fuerza de tracción. Es simplemente la consecuencia de vivir en una geometría curva. Todo lo que tiene energía y momento deforma literalmente la variedad de 4 dimensiones en la que existimos. Pasamos al punto 2, el principio de equivalencia, la idea fundamental de Einstein. Entonces, ¿cómo dio Einstein este tremendo salto mental? Bueno, todo se reduce a este principio, que es básicamente el puente que conecta la aceleración con la gravedad. Hagamos un experimento mental. Imagínense esto. Despiertan encerrados en una caja como si fuera un ascensor sin ventanas. Toman una pelota, la sueltan y cae al suelo. La pregunta es, ¿pueden afirmar con total seguridad que el ascensor está apoyado en la Tierra sintiendo la gravedad? La respuesta es un rotundo no. Perfectamente podrían estar en el espacio profundo, lejísimos de cualquier planeta, dentro de un cohete que acelera hacia arriba a 9.81 metros por segundo al cuadrado. El principio de equivalencia nos dice justamente eso. No hay experimento local que pueda diferenciar ambas situaciones. Lo que nosotros llamamos gravedad se siente, de forma idéntica, a la aceleración. Ahora bien, la cosa se pone interesante porque los campos gravitatorios reales no son perfectamente uniformes. Imaginen que están en ese mismo ascensor, pero ahora en caída libre hacia la Tierra. Localmente parece que están flotando, como en gravedad cero. Pero si sueltan 2 pelotas separadas por cierta distancia, van a notar que muy lentamente empiezan a acercarse la una a la otra mientras caen. Y no es que se atraigan por su propia masa, para nada. Es que ambas están cayendo apuntando hacia un mismo punto geométrico, el centro de la Tierra. A esta sutil convergencia la conocemos como fuerzas de marea, y resulta ser la prueba visual directa de que la geometría del espacio que estamos atravesando no es plana, sino curva. Sección 3. Geodésicas en el espacio-tiempo curvo. El camino de menor resistencia. Si ya establecimos que el espacio-tiempo se curva, y usamos el principio de equivalencia para entender que caída libre es sinónimo de inercia, ¿cómo se mueven entonces las cosas por esta arena distorsionada? Les presento el concepto clave de hoy, la geodésica. En un espacio plano, como en una hoja de papel, la distancia más corta entre 2 puntos es una línea recta. Bueno, en relatividad general, una geodésica es la generalización de esa línea recta, pero en un espacio curvo. Una partícula en caída libre simplemente sigue su geodésica. Esto es alucinante, porque significa que la Tierra orbitando al Sol no está siendo arrastrada por ninguna fuerza. Simplemente está viajando en la línea más recta posible a través de un espacio-tiempo de 4 dimensiones que está deformado por la masa del Sol. La órbita elíptica que vemos no es más que la proyección tridimensional de esta trayectoria perfectamente recta. Lo que nos lleva al punto 4, la ecuación geodésica, del concepto al cálculo. A ver, hablar de ascensores imaginarios y conceptos elegantes está súper bien, pero somos físicos, ¿no? Necesitamos rigor. Tenemos que traducir toda esta belleza conceptual a un formalismo matemático duro. Vamos a seguir la brillante derivación del físico Steven Weinberg. Primero, tomamos una partícula en caída libre. Su aceleración respecto a un sistema que también cae libremente es cero, derivada segunda igual a cero. Listo.
Luego, aplicamos la regla de la cadena multidimensional para pasar de ese marco en caída libre a cualquier otro sistema de coordenadas general. Al hacer esa transformación matemática, aparece algo mágico, los símbolos de Christoffel, representados con esa letra gamma mayúscula. Estos símbolos absorben toda la información de la geometría local del espacio. Básicamente, sustituyen matemáticamente a lo que antes llamábamos fuerza. Le dicen a la partícula exactamente cómo debe curvar su camino para adaptarse al tejido espacial por el que viaja. Entramos a la quinta parte. Ecuaciones de campo de Einstein. Geometría es igual a energía-momento. Ya resolvimos cómo se mueve la materia. Sigue geodésicas. Pero falta la gran pregunta. ¿Cuáles son las reglas que dictan por qué demonios el espacio está curvado en primer lugar? Para entenderlo, tenemos que hablar de la estructura subyacente de los conos de luz. La matemática de esta geometría define la estructura causal de todo el universo. Las cosas con masa, como ustedes, yo o Júpiter, estamos condenados a seguir trayectorias de tipo tiempo, siempre atrapados dentro del cono de luz. La luz, por su parte, viaja por los bordes, en trayectorias nulas. Esta estructura es vital porque nos dice literalmente quién puede interactuar con quién en todo el tejido cósmico. Y conectando con nuestro experimento del ascensor y las fuerzas de marea, aquí tenemos la demostración matemática estricta de ese fenómeno. Noten cómo esas trayectorias vecinas de objetos en caída libre se desvían. Esta desviación geodésica, esta aceleración relativa entre caminos que están cerca, está controlada por una bestia matemática llamada el tensor de curvatura de Riemann. Chicos, esta es la prueba matemática irrefutable de que existe gravedad real, de que el espacio está curvo y de que no estamos simplemente usando un sistema de coordenadas raro. Y así llegamos a la joya de la corona, la cima de nuestra clase, la icónica ecuación de 1915. Ojo, aunque se ve chiquita, en realidad son 10 ecuaciones diferenciales acopladas y son un verdadero dolor de cabeza para resolver. Pero su significado físico, wow, es poesía pura. Nos dice que la geometría y la curvatura del espacio-tiempo, representadas en el lado izquierdo por el tensor de Einstein, son perfectamente iguales a la cantidad de energía y momento, representadas en el lado derecho. Para decirlo en las inmortales palabras del físico John Archibald Wheeler, la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Llegamos al punto final. 6. Probando la teoría. Pruebas empíricas. Porque claro, las ecuaciones bellísimas no sirven de nada sin validación en el mundo real. La física es empírica. Pero la relatividad general ha superado cada examen. En el 59, Pound y Rebka detectaron el corrimiento al rojo gravitatorio de la luz subiendo apenas 22 metros y medio en una torre de Harvard. Apenas 22 metros y ya se medía la curvatura. Hoy en día, los satélites GPS de los que dependemos constantemente sufren dilatación del tiempo. Si no les aplicáramos correcciones relativistas continuas, el mapa de tu teléfono te perdería en cuestión de minutos. Y ni hablar de la sonda Cassini, que midió los efectos del Sol en las señales de radio, confirmando a Einstein con una locura de precisión, 20 partes por millón. Es sencillamente indiscutible. Para ir cerrando, si empujamos estas ecuaciones de campo hasta sus límites más extremos, nos topamos con fenómenos que parecen sacados de la ciencia ficción. Si manipulamos teóricamente cantidades gigantescas de masa y energía, el espacio-tiempo se podría estirar y deformar como si fuera plastilina, creando topologías rarísimas. Lo que describen las matemáticas aquí es el puente de Einstein-Rosen, una estructura donde la geometría conecta dos regiones súper distantes del universo. Sí, lo que popularmente llamamos un agujero de gusano. Y esto nos deja con una última incógnita para que se vayan pensando. Si metemos demasiada masa en un espacio demasiado pequeño, las ecuaciones predicen un colapso gravitatorio absoluto, predicen la existencia de agujeros negros. Entonces, la gran pregunta es, ¿a dónde van a parar nuestras queridas geodésicas, esas líneas que nos prometían la ruta más recta posible cuando se chocan de frente con una singularidad donde la curvatura se vuelve matemáticamente infinita? Les dejo ese misterio rebotando en la cabeza. En la próxima clase vamos a meternos de lleno en esa locura matemática. Ha sido un verdadero placer explorar esto con ustedes hoy. Nos vemos en la próxima. Y sigan cuestionando la realidad.